Ahora, buenas tardes. Disculpa. Y voy a continuar con los números reales. Números reales y vimos el principio de... Por favor. El principio de inducción completa. Yo sé que cuando hay cambios es terrible. Entonces, recuerdo lo que es el principio de inducción completa. Consiste en lo siguiente. Yo tengo un enunciado que acerca de un entero natural. Es decir, cualquier frase matemática que depende posiblemente de la variable n. Y el principio de inducción completa dice que si se cumple la propiedad para 0 y si para todos los naturales la propiedad P sub n, P de n implica la propiedad para el natural que sigue, entonces se cumple la propiedad para todos los naturales. Y acá hay que recordar el vocabulario. Hay dos hipótesis en el teorema. Acá es el caso de base, o bien de modo pedántico se llama la base inductiva, y acá es el paso de inducción. Y esto se llama la hipótesis de inducción, y esto se llama la tesis de inducción. ¿Y por qué? La razón es que cuando somos usuarios del principio de inducción, lo que tenemos que hacer es llenar ambas hipótesis para obtener el resultado. Entonces tenemos que demostrar el caso de base y tenemos que demostrar el paso de inducción. Pero ¿en qué consiste demostrar el paso de inducción? Consiste en demostrar tal implicación para todos los enteros naturales. Es decir, ¿y cómo se demuestra una implicación? Se demuestra una implicación suponiendo la premisa, que es la parte acá, y llegando a la tesis. ¿Ok? Y es así que vamos a usar este teorema. Y la imagen que ya vimos es que corresponde a una caída de dominos, es decir, tenemos una fila infinita de dominos. Sabemos que el primer dominó va a caer y sabemos que cuando tenemos dos dominos consecutivos, la caída de un dominó va a implicar la caída del dominó siguiente. Entonces, el principio de inducción nos dice si estamos seguros que el primer dominó cae, si estamos seguros que para cada dominó el próximo dominó va a caer si el primero cae, entonces estamos seguros que todos van a caer. ¿Ok? Y hay una variante que es, acá enuncié el principio de inducción a partir de 0, porque 0 es el entero natural más pequeño. Pero a veces queremos hacer inducción solo a partir de otro entero natural, en general es 1. Entonces la variante es si P de n sub 0 con un n sub 0 fijado. Y si para todo n en n, P de n implica P de n más 1, no, disculpa, me equivoqué. Por supuesto, ahora no hay que verificarlo para todos los naturales. Solo hay que verificarlo a partir de n sub 0. ¿Ok? Porque ahora estamos ignorando todo lo que pasa antes de P sub 0. Entonces,
tenemos lo siguiente, que para todo n a partir de n sub 0, la propiedad se cumple. Acá es una variante, tenemos una fila de dominos, pero no queremos hacer caer todos los dominos, entonces solo empezamos a partir del domino 17, y si sabemos que el domino 17 va a caer, y si sabemos que para todo domino mayor o igual a 17, su caída va a implicar la caída del domino siguiente, entonces sabemos que todos van a caer a partir de 17. Ok, es una variante. Y ahora hay que hacer un ejemplo, y voy a hacer el ejemplo que se encuentra en todos los libros, porque tenemos una terrible falta de imaginación, pero es el ejemplo que funciona bien. Ejemplo, voy a demostrar que la suma de todos los enteros de k igual a 0 a n, acá este símbolo significa la suma de todos los enteros entre k igual a 0 y k igual a n. ¿Ok? Voy a demostrar que esta cosa es el producto n por n más 1 dividido por 2. Es decir que antes de sumar, entonces es un ejercicio conocido. Hay una leyenda urbana que dice que cuando el matemático Gauss era un niño, entonces era mucho más joven que ustedes, era un niño, era un niño difícil, porque era un niño muy inteligente. Entonces, el profesor quería quedarse tranquilo y él pidió al pequeño Gauss, ok, ahora yo necesito silencio, entonces te vas a hacer la suma de todos los números de 1 a 100. Entonces, solo para que él tenga que añadir 1, más 2, más 3, etcétera, y más 100. Entonces, podemos esperar que el profesor tenga unos minutos de silencio y de tranquilidad. Desgraciadamente, Gauss tuvo la idea, y voy a mostrar después cuál era la idea de Gauss, y él dio el resultado después de 2 minutos, sin hacer las cuentas. Entonces, ahora vamos a demostrar que esta fórmula se cumple. Entonces, tenemos que demostrar dos cosas. Ahora vamos a hacer la inducción a partir de 0, porque esa fórmula ya tiene sentido cuando n vale 0. Entonces, vamos a hacer una inducción completa. Ok, tenemos que demostrar el caso de base. Caso de base. Cuidado cómo redactan en general las cosas. Lo que yo quiero demostrar es esta igualdad para n igual a 0. Entonces, el peor comienzo posible es escribir la igualdad. Porque en matemática, cuando se escribe algo, se supone implícitamente que es algo que ya sabemos. O bien se puede escribir la igualdad, pero con este símbolo. Pero yo prefiero no escribirla. Es decir, caso de base, voy a calcular la suma de k igual a 0 de los k. ¿Cuál es? Es 0, porque solo hay un sumando, que es 0. ¿Okay? Es decir, yo sumo 0 a y nada más. Y yo calculo 0 por 0 más 1 de modo separado esta cosa y obtengo 0. Son iguales. Ahora yo puedo concluir. ¿Ok? Acá es muy importante no escribir la igualdad antes de haberla demostrado. Ok, paso inductivo. Entonces, sabemos que la suma de k igual a 0 a n de k es igual a n por n más 1 sobre 2. Es lo que se llama la hipótesis de inducción. Queremos demostrar y acá es muy importante que yo escriba queremos demostrar, porque esto indica al profesor que va a corregir que es una información que todavía conozco. Es importante que ahora repito la misma cosa, pero con n más 1, es decir, igual a, reemplazo n por n más 1, reemplazo n más 1 por n más 2, sobre 2.
Y esto es la tesis de inducción. Y es lo que queremos obtener. Entonces, como el profesor quizás no va a leer todo lo que escribo, yo pongo otra información para decir, cuidado, profe, es esto que quiero demostrar. Entonces, todavía no lo sabemos. Es mi punto de llegada. Mi punto de partida está acá, pero mi punto de llegada acá. ¿Ok? Y insisto en que todavía no sé si se cumple tal igualdad. Es muy importante no equivocarse en la dirección lógica. La idea es muy sencilla. En matemática, demostrar que A implica B no tiene nada que ver con demostrar que B implica A. Cuando alguien les hace la pregunta, ¿cómo ir de Montevideo a Canelones? Si su respuesta comienza, entonces, ¿cuándo está en Canelones? Perdido. No funciona, ¿ok? Entonces, no hay que confundir el punto de partida con el punto de llegada. Ok, ahora, pero podemos suponer esto, porque es la hipótesis. Es decir, es la evidencia que ya tenemos. Entonces, en matemáticas siempre hay cosas que ya sabemos por hipótesis y las cosas que queremos obtener, deducir a partir de las hipótesis. Entonces, acá es el pasado y acá es el futuro. Ok, ahora yo quiero calcular, determinar esta igualdad. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular ambos miembros. Entonces, observo que la suma de k igual a 0 a n más 1 de k es igual a ¿qué? Acá, ¿cuántos sumandos tengo yo adentro? N más 2, porque empieza a partir de 0. Tal suma yo puedo descomponerla naturalmente en dos trozos. El primer trozo consiste a pararme a n. ¿Y qué me falta acá? N más 1. Ok, tengo mi suma. Ahora ya sé por hipótesis que esto se cumple. Acá yo tengo un truco para mí, para distinguir las hipótesis de las conclusiones, es poner esto. Ya sé, ya tengo esta información. Entonces ahora yo puedo usar la información que yo tengo. Es decir, ya sé que esta cosa es una cosa que se conoce, es esta cosa. Por n más 1 sobre 2. Y acá tenemos que añadir n más 1. Y esto es igual a n cuadrado más esto es igual a n por 1 más n. Y acá hay 2n. Y acá hay 2, el todo sobre 2. Y esto es igual a n cuadrado más 3n más 2 sobre 2. ¿Ok? Ahora calcule el lado izquierdo de esta igualdad. Ahora voy a calcular el lado derecho. N más 1 por n más 2 sobre 2 es igual a n cuadrado. Acá voy a obtener n 2n. Más acá hay un 1n y acá hay un 2 que se queda y obtengo n cuadrado más 3n más 2 sobre 2 y maravilloso, milagro, son iguales. Entonces, solo usando esta información, deducí que esta cosa se cumplía. ¿Ok? Entonces, esto es la tesis de inducción y ahora lo demostramos. Ahora yo puedo decir, ok, ahora sabemos. Esto termina la demostración por inducción. Demostré que la propiedad se cumple para 0. Demostré que cada vez que tengo la información que la propiedad se cumple para n, yo deduzco que se cumple también para n más 1. Por inducción se cumple para todos los naturales. ¿Ok? Acá, por supuesto, no era la prueba de Gauss, porque Gauss era mucho más inteligente que yo. Entonces, la prueba de Gauss era la siguiente. Ok,
esa suma que él tiene que calcular. Entonces podemos calcular al revés. Más 97 más 1 más 0. Ok. Obtenemos 100 más 100 más, etcétera, más 100 más 100. ¿Cuántos sumandos hay? 101. Entonces, 100 por 101 va a dar esto. Pero añadir 2 veces, hay que dividirlo por 2 y se obtiene esto, que es la buena fórmula. Era el argumento de Gauss. Y después pueden hacer también la prueba de modo general con un n y va a funcionar. Pero es lo que está escondido en la inducción acá. Ok, era un ejemplo de inducción. Espero que no me equivoque en mis cuentas. Sí, por supuesto que me equivoqué. Ok. Olvidé un 0, pero un 0 no cuenta. ¿Saben? 20 pesos o 2.000 pesos es lo mismo, ¿no? Ok. Ahora hay que hacer otras observaciones. Cuidado, hay que entender que la inducción necesita una demostración por inducción siempre necesita 2 ingredientes. Un caso de base y un paso inductivo. Si olviden algo, vamos a demostrar cosas horribles. Pero cuidado, esto puede ser mucho más sutil que piensan. Vamos a demostrar un ejemplo, el ejemplo famoso de inducción. Ok. Ejemplo 2. Voy a demostrar que todos los caballos son blancos. Voy a demostrar que todos los caballos son blancos y vamos a hacer una demostración por inducción. Entonces, ¿cuál es la propiedad que voy a usar? Voy a usar la siguiente propiedad. P de n, por definición, será la siguiente. Todo conjunto de n caballos solo contiene caballos blancos. Ok, vamos a demostrar la propiedad por inducción completa. Caso de base P sub 0. P sub 0, es decir, ¿qué dice P sub 0? P de 0, disculpa. P de 0, ¿qué dice? Dice que si yo tomo un conjunto con 0 caballos, entonces todos sus elementos son blancos. ¿Cuál es un conjunto con 0 caballos? Es el conjunto vacío. ¿Qué se puede decir? ¿Es verdadero que todos los elementos del vacío son caballos blancos? De hecho, sí, se cumple. Se cumple. Pero también son negros todos. Pero no es una contradicción porque no hay nada adentro del vacío. Pero no es una contradicción. Yo puedo decir que todos los elementos del conjunto vacío son caballos blancos. También son pájaros negros. Y también son presidentes de la República Uruguaya. ¿Ok? Entonces, la idea es que para verificar que algo se cumple para los elementos de un conjunto, hay que testear la propiedad para cada elemento. Es claro que si mi conjunto es reducido, voy a hacer pocos tests. Y cuando el conjunto es vacío, no tengo que hacer nada. Y la propiedad se cumple. Entonces, P0 se cumple de modo vacío. P sub n. Ahora paso de inducción.
supongamos que la propiedad se cumpla para algún n. Para cierto n. Ok, queremos demostrar que se cumple también para n más 1. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar un conjunto con n más 1 cabajos. ¿Ok? Entonces, CAA de n más 1 caballos. Porque lo que yo quiero hacer es demostrar P de n más 1, usando P de n. Acá esta cosa es la hipótesis de inducción. Ok, ahora voy a hacer el siguiente dibujo. Yo tengo acá todos mis caballos y mi problema es que no sé dibujar caballos. Entonces tengo mis caballos que voy a nombrar 1, 2, 3, etc. hasta n y n más 1. ¿Ok? Y yo quiero demostrar que son todos blancos. Lo que se puede observar acá. Acá hay un caballo blanco, pero no se puede observar sobre un pizarrón blanco. Y entonces queremos demostrar que todos los caballos en este conjunto son blancos. Pero no sé si es posible o no. Pero lo que sé es que en cualquier conjunto de tamaño n ya se cumple la propiedad. Entonces voy a considerar este conjunto A1. ¿Cuántos elementos tiene? N. Por la hipótesis de inducción, todos sus elementos son caballos blancos. Entonces yo sé que todos los caballos acá son blancos. Ahora voy a considerar un segundo conjunto, A sub 2. ¿Cuántos elementos tiene? N. Entonces ya sé que todos sus elementos son caballos blancos. En conclusión, ¿qué puedo decir yo sobre los elementos de A? Son todos caballos blancos. Demostré que la propiedad de inducción funcionaba. Por inducción, ahora sabemos que todos los caballos del universo son blancos porque hay una cantidad finita y hay que aplicar al entero natural que corresponde a la cantidad de caballos blancos, de caballos que hay en el planeta. Entonces, ¿hay alguien que ya vio un caballo no blanco? ¿Quién? ¿Viste un caballo no blanco? ¡Mentira! Mentira, no puede existir. Demostramos. Es la matemática, no se puede rechazar. Entonces, por supuesto que hay caballos no blancos. ¿Dónde es el error? ¿Dónde está el error? ¿Cómo? Ah, la hipótesis es la hipótesis. Podemos suponer algo idiota. Acá cuando yo digo tenemos que suponer la hipótesis de inducción, quizás que es una cosa falsa. Pero en matemática vamos a suponer un montón de cosas falsas porque es muy útil en la vida. Entonces acá hay un razonamiento que tiene que ser falso. La hipótesis... ¿Cómo? No se ajusta a la realidad, estoy de acuerdo, pero esto dice que la matemática no es adecuada para la realidad. Entonces quizás que nos sirve para tener una carrera de ingeniero la matemática. Si no sé. No, de hecho este razonamiento es completamente falso. Es decir, no es un problema de realidad, es un problema de razonamiento. Porque este razonamiento, para funcionar, supone que n es al menos igual a 1. Si no, el razonamiento no funciona. ¿Por qué? Porque cuando dividí esto, yo tenía que aislar dos caballos. Entonces, n más 1 tenía que ser al menos igual a 2. Entonces, n tenía que ser al menos igual a 1. Entonces, esta implicación solo funciona, el problema es el paso inductivo. El paso inductivo solo funciona a partir de n igual a 1. Es decir, la implicación
P de n implica P de n más 1, solo funciona para n mayor o igual a 1. Porque, ¿qué pasa si n es igual a 0? Si n es igual a 0, entonces para pasar a 1 yo tengo que considerar un caballo. Y lo que sé es que todos los elementos del vacío son caballos blancos. ¿Y cómo deduzco yo que este caballo es blanco? Yo no puedo. Entonces acá hice un dibujo que parecía muy general y que era falso para n igual a 0. Es decir, cuando se reduce el problema a n igual a 0, podemos observar que este razonamiento no funciona. Entonces no era una prueba correcta y cuidado porque en la matemática no parece más cercano a una prueba correcta que una prueba incorrecta. Es decir, a veces el demonio se ubica en los detalles. Y acá era un pequeño detalle. Entonces, ¿qué pasa? Lo que digo es que de hecho esta implicación funciona. A partir de 1, esto dice más o menos que si yo sé que todos los caballos, que todo conjunto con un caballo es blanco, yo puedo decir que todos los caballos son blancos. Y es claro, si yo sé que cualquier conjunto con un único caballo solo contiene un caballo blanco, es claro que esto significa que todos los caballos son blancos. Entonces, esta implicación funciona, pero solo a partir de 1. ¿Ok? Entonces, cuidado, hay un montón de oportunidades de trampa en este problema. Y voy a continuar un poquito sobre el tema. Es muy interesante hacer inducciones falsas porque yo tengo un montón de experiencias sobre las inducciones falsas, ya que corregí un montón de pruebas de matemática discreta, de cálculo 1, etc. Entonces me dan un montón de ejemplos de inducciones falsas cada vez. Gracias. Y entonces, cuidado. Pueden ver que acá había una trampa. La trampa era fenomenal. Todo este dibujo consistía en tirarles polvo en los ojos para que ignoren el problema central, que este razonamiento solo funciona a partir de n igual a 1. Ok. Entonces voy a continuar otro ejemplo. Es un ejercicio para ustedes. De hecho, ejercicio es una variante del primer ejercicio, del primer ejemplo. Demostrar, y con comillas, que la suma de k igual a 0 a n de los k, no voy a cambiar mi ejemplo porque me gusta mucho, pero voy a cambiar la fórmula. Voy a decir que es n, la fórmula normal es n cuadrado más n sobre 2. Pero no me gusta acá, yo puedo poner, no sé, por ejemplo, 17. ¿Qué piensan de esta fórmula? Es falsa, pero ejercicio, demostrar que si hacen el paso de inducción funciona con tal fórmula. ¿Qué no va a funcionar? El caso de base. Es un ejemplo donde el paso de inducción funciona. ¿Y por qué funciona? Porque dice básicamente, si tenemos una fórmula falsa para el rango n, entonces tendremos una fórmula falsa pero similar al rango n más 1. Ejercicio, verificar que si se supone P de esta propiedad para n, usando un razonamiento similar a el que hice antes, pueden deducir que se cumple también para n más 1. Es el caso donde cuando ahora yo tengo una implicación que funciona para todo n, el único problema es que yo no puedo hacer caer el primer dominó. ¿Ok? Y es claro que esta fórmula es completamente falsa, porque esto es un número par o impar, pero si es par, esto es par, entonces esto es par. Y si n es impar, esto es impar, entonces la suma es par.
y con este voy a obtener un número impar, entonces esto de hecho no es un número natural. Nunca es un número natural. Es una cosa horrible que vamos a demostrar. Ejercicio, verificar, escribir el paso de inducción y van a ver que funciona sin problema. Entonces, esa razón porque no hay que olvidar el caso de base. Ok, entonces vimos todos los errores posibles. No, porque, disculpa, tienen más imaginación que yo en términos de errores posibles. Tienen la fuerza de la cantidad. Tendríamos que hacer un museo. Ok, ahora voy a hablar de propiedades aritméticas, operaciones aritméticas NN. Acá hay que recordar que definimos la suma y el producto como dos operaciones sobre los números reales. Pero ¿qué pasa cuando yo sumo dos números naturales? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a obtener? Un natural. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sale? No está escrito en los axiomas. Hay que demostrarlo. Entonces vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar una cosa que parece sencilla, pero que hay que demostrar, que la suma de dos naturales, proposición, la suma de dos naturales es un natural. Y acá necesitamos hacer la pregunta porque definimos la suma como una operación sobre los reales. Y como los naturales son un subconjunto, quizás que no es estable por suma. ¿Cómo se hace tal demostración? Por inducción completa. De nuevo. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos dos variables. Entonces acá tenemos algo terrible. Tenemos que elegir. O bien vamos a hacer una inducción sobre M, o bien vamos a hacer una inducción sobre N. ¿Ok? En su opinión, ¿va a cambiar mucho o no? No, porque la adición es conmutativa. Entonces vamos a hacer la inducción sobre N. ¿Y qué vamos a hacer con M? Exactamente, vamos a fijar, es decir, vamos a considerar M como un parámetro. Es lo que se dice cuando decimos, ahora fijamos M, es decir, vamos a usar un enunciado, un predicado de inducción que depende de M. ¿Ok? Entonces, sea M fijado. Y se demuestra por inducción que ahora solo para todo n tenemos que m más n pertenece a n. Voy a ir rápido porque la inducción es sencilla. Caso de base. Ok, m más 0. Cuando digo que m es fijado, es decir que m nunca va a cambiar durante la prueba. M más 0 es igual a ¿qué? Es igual a m. ¿Y qué se puede decir sobre m? Es un natural por hipótesis. Y por supuesto olvidé decir que era un natural. Ok, esto demuestra el caso de base. Pasó la inducción. Supongamos que m más n ya es un natural. Ahora queremos demostrar que m más n más 1 también es un natural. Tenemos que m más n más 1, ¿cómo puedo hacer yo? M más n más 1 es igual a ¿qué? Es igual a m más n y más 1 por asociatividad. ¿Qué sabemos sobre m más n? Ya es natural por hipótesis de inducción.
Exactamente, y el otro es un sucesor. Y ya sabemos por definición que el sucesor de un natural es un natural. Conclusión, esto es un natural. Una pregunta. ¿Sí? ¿Se puede hacer también como que está sabiendo que n es un natural, ¿no? ¿Sí? Entonces, podés desarmar m como 0 más sucesor, 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 Sí, sucesor. estoy de acuerdo. El problema es que te vas... Entonces, lo que decís es que si se podría desplegar n como sucesor de sucesor de sucesor. Entonces, Pe- sumás 0 y ahí queda Sí, lo mismo. Y pero sumás es sucesor. exactamente lo que te hace la inducción. Lo que harías con tu método sería introducir puntitos. El problema es que los puntitos hay un montón de oportunidades para hacer errores. Acá había puntitos. Esa razón por qué inventamos la inducción es para sacar los puntitos de las demostraciones. Pero estoy de acuerdo que lo que decís es que m más n es igual más o menos a m más 1 más 1 más 1 más 1, etcétera, más 1. Y después, poniendo las paréntesis a la izquierda, te vas a concluir que es un natural. Estoy de acuerdo contigo. Es esencialmente lo que hay dentro de esto. Pero eso es mucho más formal. Y no hay puntitos adentro. ¿Ok? Ok, entonces vimos esto y de modo similar se demuestra que acá, esta propiedad dice que sí. ¿Cómo? ¿Por qué no puedes leer lo que está acá? Ok, tienes que levantarte. Ok. Entonces voy a levantarme también y... ¿no? Ok. Entonces, acá, esta propiedad dice más o menos que n es estable por suma, ¿no? ¿Saben? Ya había introducido la noción de estable. Es decir, yo tengo un subconjunto que es n, y cuando yo hago suma adentro, no salgo de mi conjunto. Es decir, n es estable por suma. Y de mismo modo, tenemos que para todos m y n, tenemos que el producto también es natural. Es decir, n es estable por producto. No voy a hacer la demostración, de mismo modo se hace por inducción ejercicio. Es un buen ejercicio de inducción verificar que n es estable por multiplicación. ¿Sí? Ahí m más n más 1. O sea, aparecen los naturales por sucesor, sería la explicación. Sí, sí, la idea es que acá, la idea es que ya sabemos que los naturales son cerrados por sucesor, por definición. Entonces descompusimos el problema en dos problemas. Una hipótesis de inducción que me añade n y la unidad suplementaria que viene del paso a la tesis de inducción. Ok, yo vuelvo a este problema. Entonces, de mismo modo, se sabe que el producto n es estable por producto. Ok, ahora hay que decir cosas. A partir de esto, pregunta, ¿y n es estable por otras operaciones? ¿Es estable por resta? No, porque 1 es natural, 3 es un natural, pero 1 menos 3, que es igual a menos 2, no es un natural. Y tampoco es estable por cociente, porque 1 sobre 3 no es un natural. Entonces, n solo es estable por... pero, ¿a qué sirve tal conjunto tan débil? ¿A qué sirve un conjunto tan débil? ¿Por qué se consideran los enteros naturales, aunque no se pueda ni restar ni dividir adentro? ¿A qué sirve? A contar. Los enteros sirven para contar. Y esa razón porque todavía mantenemos los naturales en la existencia matemática, porque sirven para contar. Entonces vamos a ver qué significa contar. ¿Pueden explicarme lo que significa contar? Sumar 1. Al final sí, pero ¿qué es contar qué?
¿Qué se pueden contar con los enteros naturales? Los... función que vaya de un conjunto entero natural. Sí, es lo que vamos a hacer al final. Hay que explicarlo. Yo voy a explicarlo. Para algunos es evidente, para otros no es evidente. Voy a explicar cómo se cuenta. Es decir, contar la cantidad de objetos en un conjunto. ¿Ok? Entonces, podemos contar conjuntos de perros, conjuntos de ovejas, conjuntos de pesos uruguayos, no importa. Pero la cosa que importa es el proceso que se hace cuando yo cuento. Ok, tengo, voy a sacar esto porque va a ser demasiado largo. Tengo este conjunto, quiero contar, no sé cuántos elementos hay. Ahora voy a descomponer lo que hago en mi mente y lo que hacen normalmente si cuentan como yo. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Esto que hacen cuando cuentan? Es así que se hace. Quizás en otro orden, pero se hace así. Es decir, yo asocio a cada elemento, yo lo salgo de mi bolsilla y le doy un número. ¿Ok? ¿Qué es esto? Es un diagrama de Venn que define una biyección entre el conjunto y un conjunto de naturales. Esa es la definición de conjunto finito. ¿Ok? Contar es nada más que construir una biyección entre un conjunto finito y un conjunto particular, un segmento inicial de n. Ok, definición. Un conjunto A es finito si un conjunto A es finito si existe un entero natural y una biyección F entre mi conjunto y el conjunto de los números de 1 a n. ¿Ok? Por construcción voy a decir que esto es mi medida. Por construcción vamos a decir que este conjunto contiene n elementos. Esa es la definición. Y si yo soy capaz de construir una biyección entre A y este conjunto, deduzco que este conjunto también tendrá n elementos. ¿Ok? Esa es la definición de lo que es un conjunto finito. Ahora, hay una pregunta. ¿La biyección es única o no es única? Cuando yo construyo una biyección para contar un conjunto finito, ¿la biyección es única o no es única? No, porque yo podría cambiar el orden para contar. Yo podría decir, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué no cambia? Es el número. Y es un teorema. Se demuestra en la matemática. No voy a enunciarlo, pero es un teorema. El teorema es que cuando existe, es único. Cuando tal n existe, es único. Es decir, no depende de la biyección. Acá no voy a hacer la demostración, pero también se hace por inducción. Es otro caso de inducción. Es decir, se puede demostrar que es único. Cuando existe es único y se escribe, se llama el cardinal de A y se escribe cardinal de A. ¿Ok? Y es un teorema. Habría que demostrarlo. No tengo tiempo, pero se puede demostrar y ya sé demostrarlo. Hay una demostración, hay que dar la hipótesis de inducción, hay que demostrar el caso de base y después demostrar el paso inductivo y funciona muy bien. Ok, entonces esto nos da una fundamentación para hablar de conjuntos finitos y voy a dar los resultados principales sobre los conjuntos finitos. Entonces, la proposición no voy a demostrar, pero son cosas que se podrían demostrar. Entonces, es muy importante hablar de esto porque esto justifica por qué todavía mantenemos los naturales, porque son ellos que permiten contar. Y
propiedad si tengo dos conjuntos finitos. Entonces, dos cosas. Primera cosa es que ambos conjuntos A unión B y A intersección B son finitos. Es decir, la intersección y la unión de dos conjuntos finitos me da una unión, dos conjuntos finitos. ¿Y cuál es el cardinal de A unión B? Cardinal de A más cardinal de B menos cardinal de la intersección. Ok, ahora hay que explicar. La cosa natural sería escribir cardinal de A más cardinal de B. ¿Cuál es el problema? Esto funciona si A y B son disjuntos. Pero si no son disjuntos, vamos a contar dos veces los elementos de la intersección. Entonces, para compensar los elementos que estamos contando dos veces, vamos a restar el cardinal de la intersección. Esta fórmula general. En particular, cuando la intersección es vacía, es decir, cuando ambos conjuntos son disjuntos, se puede deducir que el cardinal de la unión es igual a la suma de los cardinales. ¿Ok? Dicho de otro modo, la adición es la traza de la operación de unión disjunta en los enteros naturales. Son dos cosas que se corresponden. Y es la intuición de la adición. Hacer una adición es unir dos conjuntos disjuntos y contar el resultado. ¿Ok? Esto se demuestra por inducción sobre el cardinal de A y el cardinal de B. Segundo resultado, que es quizás más nuevo para ustedes, también el producto cartesiano es finito. ¿Y cuál es su cardinal? Yo recuerdo que el producto cartesiano es el conjunto de todos los pares que se pueden construir agrupando un elemento de A cualquiera con otro elemento de B cualquiera. Entonces, ¿cuántas combinaciones voy a obtener? El producto del cardinal de A por el cardinal de B. Y esto también se demuestra por inducción. ¿Sí? ¿Cómo demostrarías eso por inducción? Esto, ¿cómo se demostraría? Acá sería una inducción doble. Es muy complicado. La idea es que tenemos que hacer un primer predicado diciendo, ok, para todo n, si el cardinal de A es igual a n, entonces para todo B finito tenemos esto. Y esta propiedad que depende de n, donde n es el cardinal de A. Y después, a la vez en el caso de base y en el paso de inducción, habría que hacer una segunda inducción sobre el cardinal de B. Es lo que se llama una inducción doble. Es decir, cuando hacemos una inducción respecto a dos variables a la vez. Yo no voy a hacerla. Si no, me va a tomar una hora. Ok, pero se puede hacer así. Ok, entonces tenemos la interpretación de las operaciones aritméticas y es una cosa muy importante que nunca hay que olvidar. Ok, ahora vamos a hablar de algunas variantes del principio de inducción y no sé si me queda un marcador. Tengo problemas de marcadores. Quizás que yo tengo acá. Perfecto. Ok, variantes de la inducción. Voy a hablar del principio de inducción fuerte. Principio de inducción fuerte es el siguiente. Acá estoy haciendo una colección de todo lo que hay que saber sobre n. Es decir, las cosas minimales para sobrevivir. Inducción fuerte. Dado un enunciado P de n sobre un natural. ¿Qué dice la propiedad de inducción fuerte? Acá
la abreviatura es PIF. Y normalmente hace reír cualquier francés en la sala. Pero no voy a explicar. Dado un enunciado P de n sobre n, si para todo n natural, en el caso donde la propiedad ya se cumple para todos los n anteriores, es decir, esto dice, si la propiedad ya se cumple para todos los enteros antes de n, entonces la propiedad se transmite a n. Si para todo natural el hecho que la propiedad se cumpla para todos los anteriores se transmite al siguiente, entonces se cumple para todos los n. ¿Ok? Y es una variante muy importante del esquema de inducción porque, como su nombre dice, es más fuerte. En la práctica, lo que yo puedo anunciar es que en la práctica toda demostración completa se puede transformar en una inducción fuerte porque es un principio más fuerte, pero a veces hay propiedades que solo se pueden demostrar con inducción fuerte y que no se pueden demostrar, o al menos no se pueden demostrar de modo sencillo con la inducción completa. Ahora hay que explicar. Hay algo que parece haber desaparecido. Caso de base. ¿Dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿No está acá? ¿Quién le robó? Por supuesto que todavía está acá, pero se escondió. Vamos a descubrir dónde se escondió el caso de base, pero todavía está acá, por supuesto. No podemos sobrevivir. Hay que entender, hay que decodificar lo que significa la premisa. ¿Qué dice esto? Voy a decodificar, voy a reemplazar con notaciones feas, con puntitos, pero yo sé que les gusta tales notaciones. Ok, ¿qué dice esto? Esta cosa, ¿qué dice ella? Dice que la propiedad se cumple de 0 a n-1. ¿Ok? Entonces es lo mismo intuitivamente que P de 0 y P de 1 y P de n-1. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice esto? Dice que cada vez que tenemos la propiedad de 0 a n-1, podemos obtener la propiedad para el siguiente. Pero esto se cumple para todos los n. ¿Qué pasa cuando n es igual a 0? Cuando n es igual a 0, ¿qué dice? ¿Qué es esto? Es una conjunción vacía. Y por construcción siempre se cumple, porque no hay nada que verificar. Es decir, es cosa vacía, es decir, el verdadero implica P de 0. Es decir, todo esto significa que P de 0 y P de 0 implica P de 1 y P de 0 y P de 1 implica P de 2 y P de 0 y P de 1 y P de 2 implica P de 3, etcétera, al infinito. Es decir, acá lo que hice era desplegar esta implicación para ver lo que pasa. Y ahora podemos ver que aparece de vuelta el caso de base. ¿Ok? Corresponde a esta cosa en el caso donde n igual a 0. Exactamente. La idea es que como es una cuantificación vacía,
Y como es una cuantificación universal vacía, siempre es verdadera. Entonces, esta fórmula es el verdadero implica P de 0. Pero de modo lógico, verdadero implica P de 0 es equivalente a P de 0. ¿Ok? Entonces se escondió el caso de base, pero todavía está acá de modo escondido. ¿Ok? No voy a demostrar este principio, pero se puede demostrar a partir del principio de inducción completa. ¿Por qué se dice que es fuerte? Porque es claro que cuando tenemos que demostrar esto es más fácil para nosotros. Porque antes teníamos que demostrar P de 0, teníamos que demostrar que P de 0 implica P de 1, teníamos que demostrar P de 1 implica P de 2, teníamos que demostrar que P de 2 implicaba P de 3, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos más hipótesis. Entonces esto nos va a facilitar el trabajo. ¿Ok? Esa razón por qué se llama inducción fuerte. Es decir, el matemático que usa la inducción fuerte en general tiene menos trabajo porque él tiene más hipótesis en su contexto, pero por supuesto tenemos que demostrar tal teorema y no voy a hacerlo. Ahora vamos a ver cómo se usa en la práctica. Voy a dar un ejemplo, no sé si yo tengo el tiempo para hacer los detalles, porque el tiempo corre. Ejemplo muy interesante, ejemplo de uso de la inducción fuerte. Ejemplo típico. Es todo natural mayor o igual a 2 se puede escribir como un producto finito de números primos. Ya conocen este teorema. Cada vez que yo tengo un natural mayor o igual a 2, se puede escribir como un producto finito de números primos. Y si yo acepto también el producto vacío, también funciona para 1. Ok, ¿cómo se demuestra? Se demuestra por inducción fuerte. Entonces, acá hay que recordar lo que es número primo. Recordatorio. Digo que n es primo si n es mayor o igual a 2 y cada vez que tengo dos objetos P y Q tales que PQ es igual a n, esto implica o bien que P igual a 1 o bien que Q igual a 1. Esa definición de ser primo. Esa definición de los números primos, ¿no? Ya conocen esta definición. Un número primo, cuando yo lo descompongo en un producto de dos cosas, hay siempre una que es 1. Es un número atómico con respecto al producto. Ok, entonces, por inducción fuerte, se demuestra que para el siguiente predicado, Pn definido por... El predicado es, si n es mayor o igual a 2, entonces n se puede descomponer como un producto finito de números primos. Ok, no voy a escribir la demostración, vamos a hacerla a mano. Ahora yo me doy un número natural, cuidado, ahora hay que escuchar. Yo me doy un número natural. Y voy a suponer que la propiedad ya se cumple para todos los naturales anteriores, ¿ok? Es decir, supongamos que la propiedad ya se cumple
para todo m menor que n. Y queremos demostrar que la propiedad también se cumple para n. Es decir, lo que queremos demostrar es esta implicación. Es decir, yo supongo esto y yo quiero llegar a esto. Ok, yo quiero demostrar la propiedad para n. Es decir, yo quiero demostrar esta cosa. Para demostrar esta implicación, yo necesito suponer que n es mayor o igual a 2. Para demostrar una implicación A implica B, yo supongo que A y voy a llegar a B. Entonces, supongo que n es mayor o igual a 2. ¿Cuáles son los casos posibles sobre n? O bien n es un número primo, o bien no es primo. ¿Qué pasa si es un número primo? Ya está, porque ya tenemos nuestro producto. Es el único objeto de nuestro producto. Entonces, si n es primo, trivial, porque es un producto trivial. Solo hay un factor. Y si n no es primo, si no, yo puedo escribir n igual pq con p y q distinto de 1. Y también son distintos de 0 porque n no es 0. ¿Ok? Entonces lo que es claro, que si ambos factores son mayores que 1, es decir, que también el otro factor tiene que ser menor que n. ¿Es claro? Entonces, como p y q son menores que n, yo puedo aplicar la hipótesis de inducción a p y a q. Yo puedo decir, como ya supuse que la propiedad se cumplía para todos los m's anteriores, en particular se cumple para p y q que son menores que n, entonces p y q se pueden descomponer como producto de números primos. Así obtengo una descomposición para p, otra descomposición para q, yo hago el producto y obtengo una descomposición para n. ¿Ok? Y esto me da una demostración por inducción fuerte. ¿Ok? Es el argumento usual. La cosa interesante es que acá yo no sé si p y q era el número anterior o bien un número más pequeño, y no importaba. Y es a la razón por qué acá yo necesitaba tener la inducción fuerte, porque quizás que yo necesitaba no la hipótesis para n-1, pero quizás para un n mucho más chico. ¿Ok? Es el ejemplo de inducción fuerte. Hay otro principio muy importante que es el principio de buena ordenación. Vamos a hablar de buena ordenación. ¿Ok? Principio de buena ordenación. De hecho, con los enteros naturales tienen tres principios que conocer y que son equivalentes, del menos fuerte al más fuerte. El menos fuerte es la inducción completa, después hay la inducción fuerte y después hay la super fuerte, que se llama el principio de buena ordenación y que no se formula como un principio de inducción, de hecho. Entonces, principio de buena ordenación. Es el último principio que vamos a ver hoy. No, porque vamos a ver después otro principio. Mentí. Principio de buena ordenación. Es una proposición muy sencilla que dice teorema, todo subconjunto A de n y no vacío tiene mínimo.
esto dice que si yo parto de un conjunto no vacío, un conjunto de naturales, entonces necesariamente hay un elemento adentro de dicho conjunto que es más pequeño que todos los otros. Acá es muy importante, acá se dice que n es bien ordenado. Cualquier conjunto que cumple esta propiedad se dice que es bien ordenado. Un conjunto bien ordenado es un conjunto para el cual todo subconjunto no vacío tiene mínimo. Ok, n es bien ordenado. Y es una cosa muy importante para n porque no es el caso. Es el caso para z. Si yo reemplazo n por z, ¿funciona o no funciona? ¿Sí? ¿Todo subconjunto de z no vacío tiene mínimo? No, por ejemplo, z, sí mismo, es un subconjunto no vacío de z y no tiene mínimo. ¿Claro? Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo por z? Esto no funciona. ¿Qué pasa si yo reemplazo por este conjunto que parece muy amable porque es un intervalo cerrado a la izquierda? Tenemos un mínimo en este conjunto. ¿Se cumple el principio de buena ordenación acá? Es decir, si yo reemplazo en este enunciado n por este intervalo, puedo deducir yo que todo subconjunto no vacío de este intervalo No. tiene mínimo, no. ¿Tiene un contraejemplo? Poner Uno. el otro paréntesis. Y le, sac- Los, le sacabas el 0, por ejemplo. Solo por ejemplo, sí, esto, muy interesante, no era mi ejemplo, pero funciona también. Este es un subconjunto. Es claro que no es vacío, pero no tiene mínimo. También yo podría tomar, por ejemplo, este ejemplo. Es un subconjunto no vacío que no tiene mínimo. O bien yo podría tomar el conjunto de los 1 sobre n. También va a funcionar. Entonces, No tiene mínimo en el... no tiene mínimo, tiene ínfimo, pero no tiene mínimo. Pero en n, cuando tenemos n, ya cosa importante, se cumple que todo subconjunto no vacío tiene mínimo. Es una propiedad muy importante. Vamos a deducir un ejemplo, cómo se usa el principio de buena ordenación. Voy a hacer un ejemplo que me va a servir para la próxima clase. Vamos a demostrar que todo número racional tiene forma irreducible. No definí aún lo que era un número racional, pero yo pienso que saben lo que es un número racional. Es una fracción entre dos números enteros y el segundo tiene que ser no nulo. ¿Ok? Saben que yo no tengo el derecho para dividir por 0, sino voy a acumular más puntos infierno. Entonces es muy importante nunca dividir por 0. Ustedes es más fácil porque van a obtener el puntaje 0 si dividen por 0. Pero yo voy a perder puntos para eso. Ok. Entonces, ejemplo, vamos a demostrar que todas las fracciones, todos los números racionales tienen una escritura en forma irreducible. Para todo número racional, existe un numerador en z y un denominador de voy a decir en n estrecha, porque el denominador siempre puede ser positivo. Tal es que Q se escribe en la forma n sobre d, donde ambos números acá y acá son primos entre sí. Es decir, no tienen ningún divisor común. ¿Ok? Ya conocen este resultado. Toda fracción se puede simplificar en forma irreducible. Ok, vamos a demostrarlo por principio de buena ordenación. Demostración. Sea, me doy un Q fijado.
y voy a considerar el conjunto de todos los denominadores posibles para Q. Y es un conjunto de naturales. Es el conjunto de todos los números enteros que tienen que ser no nulos y que tienen que ser un denominador posible para Q. Es decir, y tal que Q es igual a n sobre d para algún n. ¿Ok? Este conjunto es el conjunto de todos los denominadores posibles para Q, ¿sí? Ahí es n siempre z. Sí, la idea es que el numerador puede ser negativo. También podría ser el denominador positivo, pero si yo cambio los signos, siempre puedo elegir una representación donde el denominador siempre es positivo. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, menos 1 sobre menos 3, yo reemplazo por 1 sobre 3. Si yo tengo 1 sobre menos 3, voy a reemplazar por menos 1 sobre 3. ¿Ok? De tal modo que yo tenga siempre un denominador positivo. Y esto siempre se puede hacer por la regla de signos. Entonces, acá este conjunto es el conjunto de todos los denominadores posibles para Q. ¿Este conjunto es vacío o no vacío? ¿Es vacío o no vacío? Es un conjunto de naturales. ¿Es vacío o no vacío? ¿Por qué no es vacío? Porque Q es una fracción, es una racional. Y por definición tiene una escritura numerador sobre denominador. Entonces, por construcción, cada número racional tiene al menos tal escritura. Entonces, por construcción, ese conjunto no es vacío. Por el principio de buena ordenación, yo puedo considerar su mínimo. Entonces, como A no es vacío, pues la razón es que Q es una racional. Es decir, esto siempre existe para cualquier racional. Como A es no vacío, sea D sub 0 su mínimo. Como su mínimo pertenece a A, esto significa que D sub 0 pertenece a A, ¿no? D sub 0 pertenece a A. Luego, existe un n sub 0 que corresponde. ¿Ok? Esa es la definición de A. Cuando digo que D sub 0 pertenece a A, digo que D sub 0 es un divisor posible, un denominador posible para Q. Entonces, hay al menos un numerador que corresponde. ¿Ok? Pero esta fracción, ¿es reducible o irreducible? ¿Qué pasaría si fuera reducible? Exactamente, no sería el mínimo. La idea es que si fuera reducible, yo podría simplificar esta fracción y yo obtendría un D sub 0 más pequeño. Pero es imposible porque por construcción es el mínimo. Entonces, necesariamente esta fracción es irreducible, lo que acaba la demostración. ¿Pueden ver la potencia de tal razonamiento? Yo considero todos los divisores, los denominadores posibles y tomo directamente el más pequeño, sin saber cuál es, porque mi conjunto no es vacío. Acá no tengo casi ninguna información sobre mi conjunto, salvo que no es vacío. Y ya sé que existe un mínimo. Ok, entonces es un tipo de razonamiento muy fuerte. Ok, terminamos con los principios de inducción y ahora vamos a hablar un rato de construcción de... Acá vemos un montón de cosas porque yo tengo que resumir 2000 años de aritmética en 1 hora y media.
Porque al final lo que vamos a hacer no es aritmética, pero análisis. Pero tienen que conocer todas estas cosas. Son cosas que pertenecen al lenguaje básico. Ya sé que ya tienen miedo por eso, ¿no? Son cosas que pertenecen a la cultura general. Y que son muy útiles. Ok, vamos a hablar de construcción de función. Construcción de función por recurrencia. Ok. El teorema es el siguiente, o la proposición. Proposición. Dados un conjunto A, un elemento A pequeño en A y una función h que va de A en A, existe una única función f que va de n en A, tal que dos cosas, f de 0 es igual a mi punto A fijado, y f del sucesor de n es igual a h de f de n, para todo n. Se dice que la función f es construida por recurrencia a partir del elemento de base 0, A, y de la función de iteración h. ¿Cuál es la significación de esta definición? La definición dice que f de 0 es igual a A. Entonces, ¿cuál es f de 1? Es h de A. ¿Ok? ¿Cuál es f de 2? h de A. Y más generalmente, f de n será h de h de h de h de h de h de h n veces de A. ¿Ok? Entonces, el principio de construcción de función por recurrencia consiste en darme un punto de partida, una función de iteración, y después de iterar n veces esa función a partir del punto de partida. Y después de n iteraciones, ver lo que yo voy a obtener. ¿Ok? Y este esquema funciona siempre, siempre puedo yo hacerlo. Ok, vamos a ver ejemplos. No voy a demostrar este teorema, pero se puede ver cómo funciona en la práctica. Ok, ejemplo, la potencia. La idea es la siguiente, voy a tomar CA. Entonces la intuición, por supuesto, la intuición es que hay que escribirlo, no tengo espacio para escribirlo, pero la intuición es que f de n es h de h de h de h n veces. Es un método para eliminar los puntitos. Todo lo que tiene que ver con la inducción son métodos para eliminar los puntitos que son peligrosos en los razonamientos. ¿Ok? Entonces, me voy a dar un real fijado. Yo tomo un conjunto A y voy a tomar como conjunto A R. Voy a tomar como punto A 1. Y voy a considerar la siguiente función, que depende de x, que es una función de A en A, es decir, una función de R en R, que es definido por a z me da el producto de z
por x. ¿Entienden la idea? La idea es que yo me construyo la función h de sub x, es una función que depende de un parámetro x, que es la función de multiplicación por x. Dado un argumento z, me transforma z en el producto z por x. Es una función así, ¿ok? Me hace una recta y la pendiente es x. ¿Ok? Ahora, yo aplico la función por recurrencia. Existe única función f que depende de x porque la función h depende de x en R tal que tengo f sub x de 0 es igual a qué? Es igual a, pero a es igual a 1. Y tenemos que f sub x de n más 1 es igual a h sub x de f sub x de n, es decir, es igual a f de n por x. ¿Cuál es esta función? N, el valor asociado a n será x por x por x por x por x, n veces. Es la definición de la potencia. Es así que se define de modo formal la potencia. Es decir, ahora, esta función es una función re útil en la vida y vamos a introducir una notación para dicha función. Definición. Voy a escribir x a la n. Es esta función con el parámetro x para n. Terminado. Esto me da una definición por recurrencia de la potencia, es decir, una definición sin puntitos. Y de modo similar, es un poquito más difícil, no sé si ya tengo tiempo, no todavía tengo tiempo, pero vamos a hacer la próxima vez, vamos a continuar con esto, y la próxima vez vamos a ver cómo se puede definir la factorial a partir de este esquema de definición, y es un poquito más complicado. Muchas gracias.